I think porn is a disgrace, and I used to watch a lot of porn, to be honest. I started watching porn when I was like 11. Wow. And, you know, I didn't understand why it was a bad thing. I thought that's how you learned how to have sex. And I used to be like the person that would like talk about porn all the time. I'd be like, oh, it's so stupid that anybody would think that porn is bad or f***ed up, or, you know, I think it's so cool and it's great and it's What kind of empowering. porn were you watching? I was an advocate, and I, you know, thought I was one of the guys and would talk about it and think it was really cool for not having a problem with it and not seeing why it was bad. And, you know, I think it really destroyed my brain, and I feel incredibly devastated that I was exposed to so much porn. Well, I think it's like Treasure Island in Pinocchio. It's all pleasure with no responsibility. ¿Qué hola, YouTube? Bueno, vi esta noticia de Billie Eilish, a quien no conozco de absolutamente nada, ni he escuchado su música, ni sabía quién era, ni nada, pero la noticia me pareció muy interesante porque ella dice y plantea que el N0P0R destruyó su cerebro, ya que lo empezó a ver desde los 11 años. I am really upset by the hypersexualization. Dice que veía cosas muy heavy, que esto le provocó pesadillas y que probablemente también en sus primeras relaciones hizo cosas que no eran buenas, sobre todo para las primeras relaciones, pero las hizo porque simplemente pensó que eso era lo correcto de hacer, como era lo que veía en el N0P0R, pues ella pensó que era lo correcto de hacer. Me parecen declaraciones bastante interesantes, quería comentarlas precisamente porque en estos tiempos poco a poco nos estamos dando cuenta de que las reglas que habían antes, o sea, los muros que habían construido nuestros antepasados, los muros que habían construido la civilización occidental con todos sus exponentes, los estábamos derribando uno por uno y no nos habíamos dado cuenta de por qué estaban esos muros ahí. But the trend is like you hold your phone like this, and then you go like. You like, and what? Bounce your tits? You go like this. No, you like make you like do a body movement that looks like you're on top. Fucking. O sea, son muros que han construido o que nuestros abuelos ya lo tenían construidos anteriormente a ellos también, ya estaban construidos porque sus abuelos y generaciones anteriores ya se habían dado cuenta de que habían cosas que eran malas para la juventud. Pero simplemente esta juventud, estas últimas generaciones, decidieron derribar estos muros sin saber qué había detrás, qué monstruo se encontraba detrás de estos muros. Y dice ella, bueno, es que el N0P0R a tan temprana edad, pues me afectó el cerebro, pesadillas, esto, lo otro, cosas que, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué estaban esos muros construidos? ¿Por qué es que estaban esos muros construidos? ¿Por qué es que no se les permitía a los niños cierto y determinado nivel de educación que está metido en las escuelas a día de hoy? Ojo. Y yo no estoy diciendo que esto no se deba hacer o que no sé qué. Ojo, la educación sexual es una cosa y lo que está pasando a día de hoy en las escuelas es otra completamente diferente. ¿Ok? Muy diferente. Que a un niño de 7 años se le sexualice y se le intente cambiar su sexo con hormonas, que no se puede hacer, esto es un cambio de fantasía, está mal. ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta? ¿En qué momento nuestra generación se va a dar cuenta de que esto está mal? No lo sé. Pero ya por lo menos salen cantantes o gente famosa como Billie Eilish y dicen, oye, miren, a mí me pasó esto. Y como a Billie Eilish le está pasando un montón de chamaquitas y de chamaquitos. A un montón. ¿Por qué? Porque han tenido que derribar ciertos muros o han querido derribar ciertos muros porque el libertinaje, que cada cual haga lo que quiera, que cada cual haga con su vida lo que le dé la gana, a los niños no se les puede educar, no se les puede decir lo que tienen que hacer y lo que no, pues aquí están teniendo los resultados. Y a ella, bueno, parece que le ha ido bastante bien porque dice que ya dejó la adicción. Pero ¿cuántos chamaquitos más hay que no la dejan? As if you're having sex and it just pops up on your phone and they like, I'm like, guys, this is literally porn. It's just like you're pretending. It's you made a crazy. really There's good point. Kids everywhere, all over the app. I know that our culture has pushed really hard, probably since about the emergence of the birth control pill. It's pushed really hard on this idea that casual sex is, first of all, possible, that it can be casual and also desirable. But I think that's a big mistake. I don't believe either of those. I don't think that there is such a thing as casual sex, and I don't think that it's desirable. I think it
causes people a lot more trouble than they realize. ¿Cuántos niñitos hay que se les está, niñitos y niñitas, que se les está destruyendo la vida con cambios hormonales, que se les está metiendo estrógeno, que se les está metiendo bloqueadores hormonales, etcétera, 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 por todo este tema del género y del no sé qué y de todo esto de los arcoíris? ¿Cuántos hay? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que hay muros que no se pueden derribar? Cuando ya sea demasiado tarde. Bueno, por suerte, ahora están saliendo ya, después de muchísimos años, porque se sabe que hay una crisis en la adolescencia por el tema de porno y todo esto, se sabe, eso se sabe. Pero más allá de eso, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que hay muros que estaban ahí por algo? Ejemplo que les quiero poner con respecto a esto. En matrimonio, ¿por qué ustedes creen que se instaura en matrimonio? La familia, papá, mamá y nené. ¿Por qué ustedes creen que se instaura? Y yo como libertario, ojo, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno intervenga en el matrimonio. O sea, con que sea una unión ante el gobierno, eso a mí me parece mal. ¿Ok? Para mí el matrimonio es entre dos personas libres y que hagan lo que quieran hacer. Y el gobierno no tiene que meterse ahí. Eso para mí es el matrimonio. Pero más allá de eso, porque estaba leyendo La República de Platón, y en La República de Platón él plantea una sociedad en la que todo el mundo puede estar con todo el mundo, sobre todo en los guerreros. O sea, los guerreros pueden estar entre ellos todos. O sea, las mujeres y los hombres todos, y no instaurar ningún tipo de parejas. Y me quedé así como diciendo, a ver cómo sigue esto. Porque lo que pasa es que en la siguiente generación, entonces, todo el mundo puede estar con todo el mundo, hay ADN mezclado, y obviamente que esto es malo. Porque nos dimos cuenta que cuando copulan, ¿no? Cuando se juntan familiares que tienen cadenas de ADN similares, pues los niños nacen con deformidades. Eso lo sabemos desde hace miles de años, eso se sabe. Los seres humanos hemos comprobado que cuando nos reproducimos entre familiares, pues de ahí sale algo malo. Y eso se sabe. Y de hecho, el planteamiento que le hacen, ven acá, y cómo se van a saber quiénes son los padres y quiénes son las madres para que no terminen no copulando padres con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Platón lo que planteaba en esa sociedad, que era una sociedad prácticamente comunista, era que, bueno, toda la generación anterior se le llamaba padre, a todas las generaciones anteriores padres y abuelos. Y lo que él plantea, que no tiene solución para eso, es que los hermanos, si por casualidad están, pues están. Si dos hermanos se encuentran, pues están y ya está. Y bueno, y ahí que pasa lo que pasa. O sea, a través de ensayo y error, nuestros antepasados se dieron cuenta de las cosas que estaban mal y que hay barreras que no se pueden tumbar. Pero claro, llega esta generación y no, el libertinaje y hay que ser libre y hay que hacer lo que nos dé la gana, derribando muros. Y claro, ahora estamos en el punto que estamos. Y a mí me alegra de verdad muchísimo que gente como Billie Eilish, que no sé, puede ser un asco de persona o no, o puede ser una buenísima persona, no lo conozco de nada, pero que traigan esto a la palestra. Que saquen este tipo de cosas a la palestra, porque así podemos después sacar todo el extra que hay detrás. Porque cuando ella está hablando, no, me sentía sexualizada ya con esa edad, con 11 años, porque lo que estaba viendo no estaba bueno, no era para que una niña de 11 años estuviera pensando en eso, ni quisiera hacer eso, que son las palabras de ella, que es lo que ella dice. Bueno, y lo mismo va para un niño o una niña de 7 años que le están metiendo bloqueadores hormonales porque no es hombre o no es mujer. Se está sexualizando la infancia y la adolescencia cuando no debería de ser así. Ni siquiera Platón, en su tiempo, una de las cosas que hablaba precisamente aquí en la República es que la mujer debería de ser fértil o debería de empezar a reproducirse a partir de los 20 años. Es que esto hasta nuestros antepasados, fíjense, un libro con miles de años ya te lo está diciendo claro. Ya te lo está diciendo claro. Y yo no estoy diciendo que aquí todo el mundo tiene que ser santo ni nada de eso, porque yo fui el primero que desde que era un adolescente ya yo estaba metido en lío. Yo no voy a hablar de eso porque tampoco soy aquí el ejemplo de más ejemplos ni nada parecido. Lo que les quiero decir es que una cosa es instaurar una familia, una cosa es intentar ser un ser social funcional y otra cosa es esto que estamos viendo a día de hoy. The prefrontal cortex, for lack of a better word, is our CEO. It really controls every other aspects of the brain. So the whole front part of our brain, this is what makes us human in general. Usually in sexual addiction, there's some low activation here. Our CEO drops off, we don't make good decisions. Normally, in naked eye, you can tell that this is not particularly normal or healthy. This person's just not using as much brain because they're used to using the sex and other things to make their brain active. So the excitement of pornography. So we'll see a lot of the same deactivation
from cocaine and sexual addiction. You can tell again from someone who's a normal brain, we obviously don't see that degree of scalloping. Y seguir derribando muros y muros y muros y muros sin saber por qué nuestros abuelos ya hacían las cosas como las hacían, por qué nuestros antepasados ya hacían las cosas como las hacían. ¿Por qué ustedes creen que se instaura el matrimonio, que fue una de las cosas que no expliqué? Bueno, pues precisamente para que se forme la familia y a partir de esa familia saber que entre ellos mismos no se pueden reproducir. Eso es una de las cosas más importantes. Segunda, precisamente para que se puedan reproducir entre familias diferentes, o sea, que no sean entre los mismos familiares, porque si no pueden salir con defectos genéticos. Esa es otra. Y otra es para multiplicarnos de una forma más segura. Por eso es que se instaura la familia. Es precisamente por eso, es pura lógica. Y esto viene desde miles de años así. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de lo que pasaba. Y hay un montón de cosas detrás que no entendemos y que no sabemos por qué funcionan como funcionan y que simplemente, ¡pum!, tira el muro. Tira el muro de la familia. Si Marx decía que la familia es una institución burguesa, vamos a tirarlo. Tira el muro de la religión, no importa, dale. Si Marx dice que es una institución también burguesa, tira todo eso. El opio de los pueblos, tira todo. Olvídate de eso, que todo eso nada sirve. Y ahora, poco a poco, van saliendo, y menos mal que hay jóvenes que están decidiendo hablar. Menos mal que hay jóvenes que están decidiendo alzar la voz. Billie Eilish esta tiene 19 años nada más, o sea, es prácticamente una adolescente todavía. Es una chamaquita. Cuando yo tenía 19 años no estaba pensando en absolutamente nada. Era un chamaco, estaba para lo mío, para mi físico, entrenamiento, etcétera, etcétera. No estaba para eso. Y les hemos entregado a esa generación de jóvenes pues el hecho de que derriben todos los muros que construyeron nuestros antepasados, sobre todo en Occidente, desde hace miles de años hasta llegar a día de hoy. No, ustedes dale, tumben el muro que detrás del dragón, bueno, que se los coma. Que se los coma. Y eso, precisamente, es lo que está pasando en este tiempo. You're bringing up such a good thing because I'm telling you, man, if I had that shit when I was 14, I would have been way overly sexualized. And I would have assumed what women want was like way more violent, probably. You know, there was an innocence. Yeah, how could you not? Ojalá que como mismo se derribaron esos muros, pues se empiecen a construir de nuevo. Porque hay muchísimos de estos muros que estaban ahí y estaban ahí por una razón. El padre tiene la responsabilidad ante la mujer y ante los hijos. Es así, es una responsabilidad moral que viene desde hace miles de años. Y no está ahí por gusto. Por más feminismo que haya, por más de todo que haya, no está ahí por gusto. Si usted decide instaurar una familia, usted es responsable de esa familia. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Overprotective. It's the male version of that. And the mother that's too overprotective says, I'll never let anything happen to you. It's like, well, maybe you actually want to have something happen to you. You know, it's a bit of an all-inclusive statement. It's like, no, I'm going to make you strong so any number of things can happen to you. And when you need some care, I'll be there. But otherwise, like out into the world with you. That's the right attitude. And for the father, it's like, get your bloody act together. But I'm on your side. It's not because I want to destroy you or demean you or push you down in the dominance hierarchy, but because I want the best in you to emerge. And so you need standards. It's like, what are you doing wasting your life? There's way more than that to you. Get your act together and bring it out. And that's a message that people really want to hear if they have any sense at all. And generally they do want to hear it. So, you know, I've been talking to a lot of people recently, as perhaps you know, and I was talking to one of the leaders of the Conservatives this morning. And they're asking me about, the person was asking me about Bill C-16, but more specifically about talking to young people, because the Conservative leadership struggle is going on right now. I've been talking to a bunch of them, and I said, well, look, one of the things you could do for young people that no one's doing is to talk to them about responsibility. Because everyone talks to young people about rights. It's like, we need our rights. It's like, oh God, how many rights do you need? You know, really, like you have more privileges than any people who've ever lived anywhere. Well, it's so dull to hear that. It's so dull. It's so pathetic and what would you call it? It's so demeaning that you have to be protected and have your rights. It's like I said, there's a huge marketplace for responsibility. That's what you want to talk to young people about. It's like, get your act together and do something worthwhile with your life. For the first time in my entire adult life, the Conservatives actually have something to sell young people, right? They could sell them responsibility.
It's like, well, why? Because that's where life has meaning with responsibility. The more responsibility you take on, the more meaning your life has. And the higher degree of responsibility that you agree voluntarily to try to bear, the richer your life will be. And no one's ever told that, and it's the case. You know, it's like you have 4 kids, say. Well, that's plenty of responsibility. You're going to have meaning. It's going to be rough, you know, because it's complicated. You have a complicated job and you try to help the careers of the people around you. You try to solve tough problems and aid suffering and do all of that. It's like, it's weight, it's responsibility, but there's glory in it. There's real glory in it. There's deep meaning in it. And young people are starving for that because no one ever tells them that. It's like, you're way more than you think, man. Stand up, do something difficult. Do something difficult and heroic, right? Burst out of your bonds. It's like, that's a good message. It's a necessary message because we have to be more than we are, because if we aren't, we're not going to survive.